Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ella del signo de Escorpio, cariño, mis consentidos. Richard, ¿cómo estás vestido? Es un poncho, mi querido Escorpio, ¿vale? Porque hace frío y como hace frío, pues me tengo que poner mi poncho, cariño, desde Perú, corazón. Richard, así parece la Chabela Vargas. Por Dios, Escorpio, cariño, contrólate, corazón. Muy bien, mi querido Escorpio. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. La opción de miembros del canal también está activado. La segunda opción, que aunque parezca un poquito caro, puede ser que te convenga, cariño. Muy bien, tú revísalo, ¿vale? Vamos a ver, corazón, antes de empezar nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Qué bonita la campanada. Muy bien, corazón. Muy bien. Siento, mi querido Escorpio, que para muchos de vosotros le llega lo que es una propuesta inesperada. Inesperada, ¿vale? Algo que a lo mejor de repente tú no buscabas o simplemente no creías que este tipo de propuesta te iba a pasar a ti. Pero siento como que esta propuesta es muy inesperada. Siento que muchos de vosotros van a entrar lo que es en un conflicto. No vas a saber qué hacer, cariño. Si apostar por esta propuesta o simplemente dejarle pasar. Y también para la mayoría, siento que para la mayoría está relacionado con un viaje en la cual te va a ayudar lo que es a tu parte económica y también, cariño, a que te realices como persona. ¿Cómo así, Richard, a que me realice como persona, a que tengas lo que es una relación estable con alguien? Entonces, en pocas palabras, mi querido Escorpio, el amor de tu vida para muchos de vosotros no es de tu pueblo, no es de tu país, cariño. Estás en el lugar equivocado, Escorpio. Estás en el lugar equivocado. A lo mejor de repente, cariño, tú estás sufriendo por el Kevin y hay un rubio en plan Thor que te está esperando. Yo qué sé, en los países nórdicos, cariño. Muy bien, mi querido Escorpio. Siento que tu futuro no está en tu zona de confort. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. O simplemente te llega lo que es una propuesta y te quedas a cuadro. A ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo para mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? La carta de la gran sacerdotisa, cariño. Pero siento que tú me dices, Richard, ¿me lo dices o me lo cuentas? Porque yo siento que esto ya va a pasar. Porque tenemos la carta de la gran sacerdotisa, cariño. Yo siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros es como que tienes una corazonada, que algo maravilloso va a pasar en tu vida, o tienes una corazonada posiblemente de que esa persona que te interesa se pone en contacto contigo. Tú lo estás sintiendo, su energía, lo estás sintiendo. Por otra parte, también, mi querido Escorpio, siento que muchos de vosotros me dicen, Richard, no sé por qué siento que el 2024 es mi año. No sé por qué siento que va a haber un cambio maravilloso lo que es en mi vida. Porque tenemos la carta de la gran sacerdotisa, cariño. Hay una evolución, hay un crecimiento, tu intuición está lo que es a flor de piel, etcétera, etcétera. Te voy a sacar signos iniciales y luego voy a preguntar qué es lo que muchos de ustedes están sintiendo en estos momentos. Estás presintiendo, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver signos, cariño. Me sale un Leo, me sale un Virgo, me sale un Tauro, otra vez Leo, corazón, cierras con un Géminis. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver, cariño.
Vamos a ver iniciales, ¿vale, corazón? Pero tú lo estás sintiendo, Richard. ¿Será que viene el Kevin, Richard? Porque yo lo siento, Richard. Ese aliento no se puede olvidar, Richard. Yo lo siento ya, lo siento. La letra L, la letra H, la letra V y la letra U, mi querido Escorpio. Vamos a preguntar, a ver, ¿qué es lo que Escorpio en estos momentos está sintiendo, está pensando? ¿Qué es lo que Escorpio en estos momentos está sintiendo, está pensando? Vamos a ver, corazón, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que alguien te visita, cariño, o alguien llega de viaje. Mira, la carta del carro, corazón. Alguien te visita, alguien viene de viaje. O alguien viaja, Escorpio. O tú viajas, ay por Dios. La carta también del 8 de copas. Algo que tú de repente pensaste que nunca iba a pasar relacionado con los sentimientos. Entonces, una persona que a lo mejor se arrepiente de sus errores o simplemente te pide perdón, mi querido Escorpio. Porque mira, y es en base a un viaje. Es en base a un viaje, a un acercamiento. No es necesario, Escorpio, escucha, no es necesario que esté en otro país. A lo mejor tú me dices, Richard, está en otro estado, en otra ciudad, pero no sé por qué últimamente lo estoy soñando, lo estoy pensando. ¿Por qué pasa esto, Richard? Porque esta persona te va a buscar. Y no es que sea todo para reconciliación de pareja. A lo mejor te dice, Escorpio, quiero estar tranquilo, tranquila con mi conciencia, perdóname también. A ver, la carta del 3 de bastos, cariño, pero siento, mi querido Escorpio, que tú vas a estar, pero, ¿cómo se puede decir? Te vas a sentir como la reina, como el rey del jacal, cariño. Cuando esta persona se acerca, es como que tú vas a sacar todos los trapitos sucios. ¿Te acuerdas que me dijiste esto? ¿Te acuerdas que a lo mejor tú me engañaste con la Lupe? ¿Te acuerdas que me robaste y ahora me pides perdón? No, guapo, no, guapa, no te lo voy a poner fácil, porque tenemos aquí lo que es la carta del 3 de bastos, cariño. Siento que en vez que tú lo recibas con los brazos abiertos, posiblemente, cariño, lo vas a recibir, ya sabes cómo, ¿vale? Entonces, corazón, tú conoces tu historia mejor que nadie. Pero, cariño, si este personaje te viene a pedir perdón y ya se acaba el año, cariño, te recomiendo que mejor cierres ese ciclo ya. Deja a un lado el orgullo, Escorpio, no puedes continuar así, pero alguien viene a pedirte perdón. Alguien viene a pedirte disculpa. Alguien se comunica contigo y es el pretexto ¿para qué? Para que te pida perdón, mi querido Escorpio. Vamos a continuar, corazón. A ver. Pero siento que tú vas a estar muy, ¿cómo te puedo decir? Muy dura, muy duro, ¿vale? Siento que tú me dices, Richard, no, lo siento, Richard. ¿Cómo se dicen? Ay, por Dios, es que ya no me acuerdo ya. Vale, esa Barça ya pasó. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué nos dice el Arcángel Gabriel? El Arcángel Gabriel. Vamos a ver, corazón. ¿Qué nos dice el Arcángel Gabriel? Ego. ¿Ves? Justo va con la lectura, Escorpio. Escucha. Está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego. No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos. Es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego, que solo desea hacerle desgraciado o desgraciada, mi querido Escorpio. Entonces, corazón, siento que alguien te pide perdón. Y las energías dicen, tendrías que perdonar. No, Richard, yo no perdono, Richard. Tú ya me conoces cómo soy yo, Richard. Yo no perdono. Bueno, cariño, si tú no perdonas, la única persona que se va a hacer daño eres tú. Eres tú, cariño. ¿Por qué? Porque la otra persona dice, yo ya lo intenté. Yo quería hacer las cosas bien. Entonces ya cierro este ciclo. Pero la que va a seguir amargada y amargado vas a ser tú, Escorpio. Entonces, no lo hagas por ellos, hazlo por ti. Vamos a continuar. A ver, ¿qué más me dicen el tarot arcano? Que Dios y el universo me ayude. Alguien te pide disculpa, alguien se acerca. Escorpio, 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 corazón. Pero te noto orgullosa, orgulloso, Escorpio, sinceramente. A otro perro con ese hueso, Richard. La carta del 7 de espadas y la carta del 10 de pentáculos. Vale. Muchos de vosotros, Escorpio, piensan que ese acercamiento no es
por las puras, como dicen en mi lindo Perú. Sientes como que esta persona oculta algo o se acerca de repente por interés, me dice Richard. Richard, no sé, es que lo conozco, Richard, lo conozco como si lo hubiera parido, Richard. Yo lo conozco, Richard, ¿vale? Sé que esta persona cuando se acerca no es amor al chancho, como tú lo dices, cucaracho, es amor al chicharrón. Al chicharrón, cariño. Tú tienes desconfianza porque tenemos la carta del 7 de espadas al costado de la carta del 10 de pentáculos. Me dice Richard, no me convence, Richard. Ya me lo ha hecho. Ya me lo ha hecho, Richard. A ver, vamos a ver. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor es tu suegra, a lo mejor es tu amigo, tu amiga, pero alguien se acerca, mi querido Escorpio. La carta del paje de pentáculos, cariño. Este personaje quiere empezar otra vez desde cero. Desde cero, cariño. Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que debería darle lo que es una oportunidad? A mí las cartas me dicen, cariño, este personaje quiere empezar otra vez desde cero. Quiere borrar todo tipo de resentimiento, de discusión o de lío que hayan pasado entre vosotros dos. Puede ser pareja, puede ser tu suegra, puede ser tu amigo, tus hermanos, tus hijos, etcétera, etcétera. Pero necesita una reconciliación. La última palabra lo tienes tú, ¿vale, Escorpio? ¿Quién soy yo para hacerte cambiar? ¿Quién soy yo? Y tenemos lo que es la carta de la reina de bastos, cariño. Este personaje es como que quiere disfrutar algo contigo. Algo que lo está pasando, cariño. Ha habido un cambio en su vida, porque las cartas son buenas. La única carta la cual habla de la desconfianza es la carta del 7 de espadas, cariño. Tú tienes desconfianza porque piensas que se acerca por interés porque está al costado de la carta del 10 de oros. Pero corazón, siento que me dicen que este personaje quiere que tú le des una oportunidad. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. A ver qué me dicen los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Escorpio, vamos a ver esta carta, cariño. Dice, separación, escucha. Se anuncia un periodo lejos de su pareja, cariño. Vale. Cuando te dice un periodo, no quiere decir que sea el final. A lo mejor hay una persona en tu vida que te dice, Escorpio, tenemos que darnos un tiempo por X motivos, por trabajo, por distancia, por problemas, etcétera, etcétera. Y tú crees que esta persona te va a dejar. Richard, no, Richard, si se va, se busca otro, se busca otra. Richard, no puedo dejar esa carne, Richard. No ahora, cuando se acerca Navidad y Año Nuevo. Necesito rellenar el pavo, Richard. Necesito rellenar el pavo. Siento, corazón, que este personaje te quiere, pero es cierto que vosotros, por X motivos, la cual tú conoces, cariño, necesitan darse un tiempo. Necesitan darse un tiempo. Entonces, si tú estás en esa situación y ha hablado los ángeles del amor, pues entonces, dale un tiempo, cariño. Esto tampoco no quiere decir que lo vas a esperar toda tu vida. Pongan una fecha determinada. Una fecha, ¿vale? Mira, papi, mira, mami, vale, vamos a darnos lo que es un tiempo. 3 meses, 6 meses, ¿vale? Máximo 6 meses, más no, ¿vale? Más no, máximo 6 meses, cariño. Si puedes 3. Y ahí, en esos meses, que se dé cuenta qué es lo que quiere o qué es lo que está buscando en la relación, mi querido Escorpio, ¿vale? Por otra parte, también siento que muchos de vosotros, posiblemente la persona de tu interés, tiene que hacer un viaje o tiene que dejar la casa, la relación, no porque quiera, simplemente por trabajo, por proyecto. Y esta persona te está diciendo, te prometo, mi querido Escorpio, que te voy a llevar conmigo. Te prometo que esto no es el final. Pues créelo, Escorpio. Si tú me dices, Richard, no, yo no creo lo que es amor a distancia, Richard. Como dice Maluma, felices los 4, los 20, los 100, cariño. Entonces, tú tienes que tomar lo que es una decisión, ¿vale? Vamos a ver, cariño. ¿Tú has escuchado la música Corazón de María Conchita Alonso? Tengo que cantarlo, porque si no, cariño, me dice Richard, en otros signos cantas. ¿Por qué no cantas en mi signo? ¿Qué quieres, que te tire la chancla? Oh, que está bonito, cariño. No sé si colgarlo aquí, pero mejor así, ¿no? Sí, le voy a poner una pitita o algo. A ver. La música es así, cariño. Canta conmigo, Escorpio. Haz tu gárgara. Haz tu gárgara de huevo de clara, corazón. Clara de huevo, huevo de clara. Es así.
Dicen por ahí que estoy más bien un poco loca. ¿La has escuchado? No, cariño. Que tengo lo que quiero y todo lo que me provoca. Muy bien. Sin pensar lo que hay dentro de mí. Pues ya ven, yo soy así. Simplemente quiero y vivo para poder ser feliz. Ahora el corito, ¿vale? No se imaginen que yo estoy tan loco, si es porque hago más de 4 cosas, y es que a la gente nada le importa. Vivo mi vida como lo hace cualquier otra. Ay, por Dios, me encanta. No se imaginen que yo estoy tan loco, si soy de aquel que puede estar con otro. Si vivo y muero, quiero que lo sepan, que yo disfruto cuando dicen que estoy loco. Ay, Dios mío, esto es para los haters. Muy bien, búscalo, cariño. No puedo estar gritando, mis vecinos que dirán, he cerrado todo aquí. A ver, las características es de María Conchita Alonso, ¿vale? Ya que me dicen de todo por las redes sociales, pues ya está, soy loco y estoy feliz. A ver las características. Vamos a ver, corazón, las características, mi querido Escorpio. Para muchos de vosotros, cariño, siento que estás pensando, recordando en una persona de la distancia que puede ser de elemento fuego, cariño. Este personaje vive cerca de la costa, cerca del mar, le encantan los deportes acuáticos, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Cabello largo, lacio, puede ser que tenga canas, o puede ser que se pinte también su cabello de algún color. Tatuaje, cariño, alguno de ellos. La carta de la muerte, mi querido Escorpio. Siento que muchos de vosotros van a retomar contacto, comunicación con una persona con la cual tú creías que este asunto ya estaba zanjado. Este personaje también puede ser otro Escorpio, ¿vale, cariño? Por Dios, que hacen 2 Escorpios juntos. La carta del 7 de espadas, corazón. Te vas a enterar de algo de una persona con la cual la historia entre vosotros dos ya se zanjó. Siento, corazón, que ese mensaje o esa noticia que tú te vas a enterar no es bueno y posiblemente lo hacen, cariño, para poder amargarte la vida. Entonces, oído sordo. Este mensaje puede llegar de una persona de elemento aire, Géminis, Acuario, y también puede ser Libra, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, cariño.